Bueno, lo que queremos abordar en esta rueda de prensa es el tema del ciclo integral del agua, que queremos que quede bien claro que esto es un tema, el tema más importante que se va a ver en toda la legislatura, y que el servicio de agua, el abastecimiento, el alcantarillado y la depuración es un servicio fundamental para el municipio, y pensamos, desde nuestro punto de vista, que se está haciendo de forma precipitada, a pesar de que lleva muchísimo tiempo haciéndolo. Se está haciendo, lo primero que se hizo fue en una junta de gobierno local encargar un trabajo a una empresa por 12.000 euros para que hiciese los pliegos y los anexos para el cambio del ciclo, englobar los 3 servicios en uno y sacar una concesión de 25 años. Algo que nos parece totalmente desmesurado, porque hipotecaría a las próximas 6 corporaciones locales. El momento de revertir esto hacia el servicio público es este, porque estamos los contratos están liquidados porque se cumplieron los plazos, y ahora mismo pues se puede estudiar, que es lo que llevamos pidiendo desde el principio, que se haga un estudio serio de lo que sería la gestión directa y compararlo con la gestión que nos están planteando de la concesión por 25 años. Un estudio que no se ha hecho y que seguimos reclamando desde la oposición. En el trabajo para que veáis cómo se está haciendo con una ocultación total hacia los miembros como mínimo de la oposición, en la Junta de Gobierno local que se decidió que la empresa hiciese este trabajo fue en el 30 de julio del año 2016. Bueno, pues los pliegos estos que se pretendían llevar ayer en un pleno extraordinario, se nos entregan a nosotros en este mes, hace un par de semanas. Y desde el 16 hasta ahora, pues ha transcurrido un tiempo que no es que no se hayan hecho los pliegos, porque se supone que estarían hechos cuando el 30 de diciembre de 2016 se le pagó a la empresa una cantidad de 14.520 euros por la elaboración de estos pliegos. Se supone que si se pagó la factura debe de ser porque el trabajo estaba hecho. Sin embargo, en vez de facilitarnos esos pliegos para que los estudiemos y los discutamos, se nos entregan cuando se van a aprobar en el Pleno. Pero es que esto mismo ha ocurrido con todos y cada uno de los documentos que se han ido tratando en este periodo de legislatura. Os digo, a continuación de este contrato de los pliegos, que no hemos llegado a verlo porque el contrato no se nos ha facilitado, lo único que hemos visto ha sido el acuerdo de la Junta de Gobierno local. Posteriormente, el día 16 de marzo del 17, se presenta en Junta de Gobierno local una propuesta para encargarle a la misma empresa que estaba haciendo los pliegos, a PWACS, el estudio de viabilidad, el estudio de tarifa y el reglamento del servicio, por una cantidad de 16.000 euros. Como digo, eso se quedó sobre la mesa para mejor estudio. No sabemos si fue porque el secretario, el interventor o alguien les hizo ver que sobrepasaba la cantidad para hacer un contrato de servicio de la forma que lo están haciendo. Bajo mi punto de vista, aquí lo que se ha hecho es dividir facturas para pagar una cantidad que llevamos pagada ya de 38.115 euros a esta empresa, cuando para hacer ese contrato menor no se podría haber hecho como contrato menor, habría que haberlo sacado a concurso, porque sobrepasa el límite legal para hacer un contrato menor. Entonces, la impresión que yo tengo es que lo que se ha hecho es dividir en varias facturas un trabajo que es un conjunto que tiene que ir todo en el mismo paquete. No se le puede encargar a cada uno una cosa. Entonces, nos sorprende que se haya hecho, que se dejase así, y encima que luego se empezasen a pagar facturas sin que nos coste ningún contrato. No nos han facilitado ninguna copia de contrato. Yo pedí por registro de entrada hace ya tiempo que me facilitasen los registros de entrada y salida del ayuntamiento con la empresa,
en qué momento se le ha pedido cada documento, eso todavía no me lo han facilitado. Luego, cuando solicité las facturas y los contratos, me lo dieron hace 3 días, 4 días, en los que, como digo, solamente viene la Junta de Gobierno local aquella y las facturas que se le han pagado. Os digo, el día 11 de julio del 17, o sea, un par de semanas después de tomar posesión el Partido Popular, se empezaron a pagar facturas. Se pagó el reglamento del servicio, que todavía no nos lo han facilitado a nosotros, que forma parte del ciclo integral del agua y al que se hace alusión varias veces en los pliegos, porque es un documento fundamental. Pues ese reglamento del servicio se le pagó el día 11 de julio del 17 6.655 euros. Como digo, todavía no lo hemos visto nosotros. El día 20 de octubre del 17 se le pagaron otros 6.050 por el estudio tarifario y otros 6.655 por el estudio de viabilidad. Y el 30 de noviembre del 17 se le pagaron otros 4.235 por el cambio de gestión del alcantarillado. Según ellos, salía más barato gestionarlo desde la empresa privada que desde el ayuntamiento, como se estaba haciendo hasta ahora. Entonces, todo esto nos lleva pues, a plantear todas las dudas que se han planteado en los plenos. Como vosotros sabéis, es algo que llevamos hablando desde que empezó la legislatura. Estuvieron mucho tiempo sin decirnos a quién se le había encargado el trabajo, no sabíamos nada, se nos ocultaba totalmente, y en esa dinámica seguimos hasta ahora mismo. Ya digo, todavía hay documentos que no se nos han facilitado. Mi posición al respecto de los pliegos no es que no se pudiesen ver ayer en el pleno extraordinario y urgente, es que no se pueden ver en el pleno el lunes que viene. Es que estos pliegos tienen una cantidad de puntos que estudiar, que los tenemos que discutir, que, por ejemplo, no sabemos, con la nueva fórmula de revisión de precios que se plantea, en la que ya no está vinculado el IPC, en el que se han metido las subidas de la energía, la mano de obra, los precios de los reactivos, en fin, hay una serie de factores que pueden hacer que en un momento de crisis como la que hemos pasado o estamos pasando, en la que los sueldos y las pensiones se congelan, pues vinculando la subida del agua y de los servicios estos a la energía y a lo que acabo de decir, puede ser que los precios suban mucho más que los salarios. Entonces, yo y nosotros queremos que antes de llevar estos pliegos, pues se haga una comparativa de lo que es, cuánto habría subido el servicio del agua en los últimos 4 años con la nueva fórmula y compararlo con lo que ha subido con la fórmula que teníamos hasta ahora. Porque eso que dicen varias veces, nos han contestado en el Pleno, que las tarifas del agua que las fija el Ayuntamiento, bueno, pues eso es totalmente falso, eso es una falacia. Cuando se aprueben los pliegos, aquí hay una fórmula polinómica en la que se ve lo que tiene que subir cada año. Se aplica lo que ha subido los salarios, lo que ha subido en la energía, lo que han subido los reactivos, y aplicando esa fórmula se aplica la subida que corresponda. El Ayuntamiento no puede nada más que pagarlo o que lo paguen los usuarios, que es lo que se ha estado haciendo en los últimos años, es que alguna parte de la subida, pues en vez de repercutírsela a los recibos de los usuarios, la ha pagado directamente el Ayuntamiento. Pero no quiere decir que no suba, la subida es inevitable. Entonces, de aquí a un periodo de 25 años, ¿a cuánto se nos puede ir con la nueva fórmula el precio de los servicios del agua y el alcantarillado? Eso es algo que hay que verlo antes de traer los pliegos a aprobarlos en un pleno. Y bueno, es que a la altura de legislatura que estamos, pues pensamos que se debe de paralizar, y de hecho lo planteamos en el último pleno como moción y no salió hacia adelante por los votos del equipo de gobierno, que se paralicen las gestiones que se están haciendo y que el nuevo equipo de gobierno que entre después de las elecciones, que quedan 2 meses, pues que se plantee si esto es cierto la mejor forma de gestionarlo,
o, como hemos pedido en varios plenos, pues que se haga un estudio desde otro punto de vista de la viabilidad de los servicios estos prestados desde el propio ayuntamiento o desde una empresa municipal. Porque el ayuntamiento, la verdad es que podría financiar muchos servicios con el tema del agua. La gestión del agua, entre unas cosas y otras, puede llevarse la empresa anualmente unos 500.000 euros, que si se gestionasen desde lo público, pues lógicamente se podrían gestionar, se podrían dedicar a cualquier necesidad de las muchas que hay en el municipio. Si os parece, le paso la palabra a Auxiliadora y, por supuesto, lo que me gustaría es que luego al final pues haya un turno de preguntas para aclarar cualquier duda que os planteéis. Muchas gracias, José María, y unirme al agradecimiento a los medios de comunicación que estáis hoy aquí en esta rueda de prensa que estamos dando en torno al ciclo integral del agua, tanto el Grupo Municipal de Izquierda Unida, el Grupo Municipal de CDI y el Grupo Municipal del Partido Socialista, que conformamos la Corporación Municipal. Pues bueno, pues hablando del ciclo integral del agua, que llevamos ya todo lo que lleva de la legislatura hablando de este proyecto importante, y en eso yo creo que sí, es verdad que coincidimos todos y cada uno de los partidos de la oposición con el equipo de gobierno. Es un proyecto importante para Pozo Blanco, pero por eso que es un proyecto importante para Pozo Blanco, entendemos que se tienen que hacer las cosas bien y que, bueno, pues no se puede andar con prisa en algo tan significativo para, bueno, pues para los ciudadanos y las ciudadanas de Pozo Blanco como es este asunto. Desde el principio de la legislatura llevamos con cada uno de los trámites que lleva este ciclo integral del agua, pero ahora parece ser que, bueno, pues hay más prisas de las que debería de haber al final, ya que nos quedan solamente 2 meses para unas próximas elecciones locales en las que, bueno, pueda entrar otra corporación. Y no sabemos a qué se puede deber esa urgencia. La verdad que a lo largo de todo el proceso, todo este proceso del ciclo integral del agua, que como digo empieza, y como también ha remarcado José María Moyano al principio de la legislatura, pues ha habido diferentes cuestiones a lo largo de todo el proceso en las que o bien no hemos tenido la información oportuna, ninguno de los partidos de la oposición al menos, y o bien la que hemos tenido pues nos da para tener un género de duda bastante importante. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en este proceso, como digo, tan convulso que gira en torno al ciclo integral del agua, por poner un ejemplo, como digo, en cuanto al estudio de costes, nos ofrecen en octubre del 2018, nos dan un informe de costes y 2 meses después, en diciembre del 2018, nos dan otro informe de costes que, bueno, pues que varía con respecto al primero. Evidentemente, eso te da que pensar cómo puede ser que un mismo informe de costes 2 meses después sea diferente al primero que tuvimos en octubre del 2018. Si a eso le sumamos lo que acaba de decir y que no voy a repetir el compañero de corporación, José María Moyano, con respecto a que todos y cada uno de los pasos que ha habido en este procedimiento del ciclo integral del agua los ha hecho siempre una misma empresa, PWACS. Bueno, pues algo tenemos que decir o que se puede pensar con respecto a este tema. De hecho, por ejemplo, en el informe de costes que comentaba hace un momento, se supone que se tenía que basar, según el procedimiento determina, en 5 empresas y al final lo que aprobamos, lo que salió en ese pleno fue un informe, otra vez más, de la empresa PWACS, que en ningún momento había tenido en consideración los 5 informes de esas empresas, es decir, que había hecho su propio informe desestimando todo lo que en el procedimiento legalmente establecido viene para este proceso que tenemos
actualmente en la mesa. Desde diferentes grupos y en diferentes momentos de cada uno de los procesos en el Pleno, pues por lo menos desde el Partido Socialista, se ha solicitado una cuestión que entendemos que es importante, es decir, que no solamente los informes vengan de manos de una empresa externa, como digo, todos de PwACS, sino que también haya informes técnicos con respecto a esos informes. Y no los había. Por otro lado, también ha sido de forma reiterativa la petición que los diferentes grupos de la oposición hemos hecho con respecto pues a que haya también informes de la gestión directa, es decir, de que, al igual que tenemos los informes de una gestión en la que se encargue a una empresa externa, también que podamos tener esos informes de forma directa, es decir, que lo gestione el propio ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque desde los grupos de la oposición entendemos que lo primero que tenemos que tener son las dos formas de gestionar este ciclo integral del agua, no solamente una forma de gestionar este servicio que es de competencia municipal. Y, sin embargo, pues hemos tenido el no por respuesta a esos informes de gestión directa. ¿Por qué? ¿Por qué queremos esto? Pues simplemente, como digo, es para valorar qué es lo que más le interesa a los intereses municipales, qué es lo que más le interesa en el ciclo integral del agua a los vecinos y a las vecinas de Pozo Blanco, pero, sin embargo, no lo tenemos. Y, con respecto a los pliegos de condiciones administrativas y técnicas, decir que el miércoles 6 de marzo nos presentaron y nos hicieron llegar los pliegos, como digo, de condiciones administrativas y técnicas que hacen falta para aprobar este procedimiento. Y una vez más, pues pasa como pasó con el informe de costes. Una vez más, como digo, la primera entrega nos la hacen el miércoles 6 de marzo del pliego de condiciones administrativas y técnicas, en el cual faltan el anexo 4 y el anexo 9. Y justo el viernes 15 de marzo, es decir, el viernes justo de antes en el que teníamos que aprobar estos pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, nos mandan otra vez los pliegos, que no sabemos si son exactamente iguales, si hay diferencias, y ahí sí nos incluyen no solamente el anexo 4 que faltaba, sino que también meten otro anexo más, que es el 9. Por lo tanto, siempre todo a última hora, con prisa y de mala forma. Tenemos que tener en cuenta una cuestión que yo creo que es importante. Si bien hemos dicho que esta cuestión del ciclo integral del agua es un proyecto importante y necesario para nuestro municipio, no es menos cierto que pues estos pliegos, entrando un poquillo en los pliegos, la realidad es que nos hipotecan 25 años. ¿Qué quiere decir que nos hipotecan 25 años? Es que hasta el 2044 vamos a estar con el contrato que se pueda producir en estos momentos. Por lo tanto, va a hipotecar 6 legislaturas a los vecinos y a las vecinas y a los corporativos que vengan en 6 legislaturas a este contrato. Cuestiones que yo creo que son para resaltar. Una de las cuestiones, por ejemplo, que se ve en el pliego de condiciones administrativas es la solvencia técnica y profesional. Una de las cuestiones que pues viene a abordar que la empresa que proponga para llevar a cabo este ciclo integral del agua tiene que tener experiencia en 3 municipios. Pero yo creo que eso es un poco genérico, porque 3 municipios, ¿de qué calibre? Porque si los 3 municipios van a ser menores que Pozo Blanco, yo creo que esa experiencia a lo mejor no es la mejor para nuestro propio municipio. O criterios de adjudicación en los que se valora un 35% son juicios de valor, y el 65% restante ya sí son criterios objetivamente evaluables. O una cuestión que también nos ha llamado mucho la atención y que, pues que deja muy delimitado a aquellas empresas que se quieran presentar a estos pliegos del ciclo integral del agua, como por ejemplo que ponga que tiene que ser la letra 11, que tiene que haber un interlineado de 1,5, que tiene que haber una extensión de 265 folios y llega a especificar incluso más. En la cláusula 19.11, por ejemplo, dentro de esos 265 folios, te viene a decir que el proyecto de organización, dentro de esos 265 folios, el proyecto de organización y gestión del servicio tiene que tener 30 páginas.
es decir, que si ya tiene 31, ya esa una no se ve. Si el plan de explotación de servicios tiene que tener 100 páginas, hombre, es un pliego de condiciones administrativas que está totalmente acotado y no sabemos a qué está acotado y que vuelve a repetir la dinámica que hemos dicho anteriormente. Es decir, que este pliego de condiciones administrativas y técnicas lo hace PWACS como todo lo ha hecho. Incluso viene a decir que, bueno, las valoraciones también se van a hacer por parte de esta empresa. Yo no sé, como digo, a qué estamos jugando. Yo creo que ha habido legislatura suficiente para abordar este tema tan importante y hacerlo con el suficiente tiempo y en el que podamos participar todos, en el que podamos estar todos y en el que podamos mejorar precisamente todas las condiciones que van a hacer que, bueno, pues un servicio tan importante para Pozo Blanco se pueda hacer bien y que no nos hipoteque tantos años como se propone por parte del Partido Popular en este pliego de cláusulas administrativas y técnicas. Cerrar, pues, diciéndolo lo que he dicho al principio, que llevamos desde el principio de la legislatura, que todo ha sido muy convulso, todo ha sido muy dudoso y que, bueno, creemos y entendemos que esto hay que aclararlo todo, hay que verlo con el suficiente tiempo y que entendemos que al final de la legislatura no es el momento para hacer las cosas de este tipo y hacerlas mal hechas. Por lo tanto, esa es la petición que se le hace al equipo de Gobierno para algo tan importante para Pozo Blanco como es este ciclo integral del agua. Por mi parte, no mucho más y le paso la palabra al portavoz del CDI, Benito García de Torres. Muy bien, muchas gracias. También mi agradecimiento a los medios de comunicación por hacerse eco de esta rueda de prensa que supongo que va a servir, espero que sirva para trasladarle al conjunto de los ciudadanos y de las ciudadanas qué pensamos sobre esta especie de locura en la que estamos todos envueltos. Después de los datos que ya se han ofrecido respecto de los temas más técnicos, facturación, pliegos, etcétera, a mí me gustaría decirles que soy perfectamente consciente de que el tema del agua, como así ya lo denominamos en Pozo Blanco, es algo que se ha convertido en una actuación difícilmente comprensible para nosotros, para los políticos y también para el conjunto de los ciudadanos. Verán, solo hay un acuerdo global alcanzado por toda la corporación en estos años de gestión de este Gobierno, que ha sido coincidir en conformar el ciclo integral del agua. ¿Y qué significa esto? Significa aglutinar en un solo ámbito de gestión los tres elementos que tienen que ver con el agua en Pozo Blanco: el abastecimiento del agua a los usuarios, el alcantarillado y la depuración de las aguas. Solo hemos tenido un acuerdo que ha sido comprometernos en ir a conformar un ciclo integral para que todo esté gestionado desde un único elemento. Por tanto, este procedimiento desde su inicio, desde esta legislatura, se ha convertido en un procedimiento absolutamente viciado, como digo, desde el inicio, llegando a conformarse en una locura sin precedentes de difícil comprensión para el común de los mortales. Yo hay una cosa que tengo clara y que les dije ayer al equipo de Gobierno, y es que tienen que reconocer que el Gobierno municipal de Pozo Blanco no han sido capaces de ofrecer una alternativa para la gestión del agua en Pozo Blanco en los años que llevan gobernando. Tienen que reconocerlo tranquila y abiertamente. Han sido 3 años de una locura permanente que concluyen en una especie de situaciones en los plenos difícilmente explicables. Como saben ustedes, dentro de 2 meses hay elecciones municipales y, por tanto, se va a conformar una nueva corporación.
dadas las fechas a las que estamos y dado el tenor que ha tenido el procedimiento, yo entiendo que lo más oportuno sería que este Gobierno municipal, que el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, dejase este asunto sobre la mesa, no forzase máquinas, porque es un asunto que en absoluto está nada claro, y lo dejase pendiente para que la siguiente corporación fuese quien resolviese al respecto. Verán, no voy a cuestionar los encargos que el equipo de Gobierno haya estado haciendo. No me corresponde hacerlo en esta rueda de prensa, ya lo he hecho en sede plenaria y en conversaciones con el equipo de Gobierno, pero lo que sí quiero decir es que no han atendido el requerimiento que les hemos hecho al Gobierno en diferentes ocasiones. Es cierto que conocemos, mediante un informe adjudicado a una empresa, cómo es la gestión indirecta, cómo es una gestión privada de un asunto tan importante para Pozoblanco, para cualquier municipio, como es el derecho al acceso al agua. Sí conocemos cómo se gestiona desde una empresa privada, pero no conocemos las bondades que pudiera tener que esta gestión del ciclo integral del agua fuese ejercido desde el ámbito de lo público. Y una gestión directa desde el ámbito de lo público contiene herramientas para hacer esa gestión cuyo resultado final desconocemos porque no han pedido un informe a consultoría especializada para poder valorar desde los grupos de la oposición cuál sería el mejor método para gestionar el agua de Pozoblanco. Esas 4 fórmulas son la gestión por entidad, por la propia entidad, por el ayuntamiento; otra sería una gestión por organismo autónomo local, también gestión pública; otra sería la gestión por entidad pública empresarial local; y una cuarta sería la gestión por sociedad mercantil local. Ante una situación de la envergadura de la que estamos hablando, creo que nos merecemos todos los ciudadanos, todas las ciudadanas, conocer ese otro informe desde la gestión pública para poder valorar qué nos interesaría más. Y por hablar con total claridad y llaneza, para que todo el mundo sepamos de qué estamos hablando, la pretensión que tiene el Gobierno municipal es darle la concesión de un servicio, del servicio del agua, de los 3 elementos del agua, a una empresa privada para que lo gestione durante 25 años. 25 años. De conceder esto por 25 años, créanme, sería absolutamente imposible revocar esta concesión si a lo largo de este proceso hubiese alguna anomalía, no se atendiesen bien las determinaciones estipuladas y demás. Sería prácticamente imposible. Supone, sencillamente, hipotecar al Ayuntamiento de Pozoblanco, y lo que es más grave, hipotecar al pueblo de Pozoblanco en el tema del agua durante 25 años. Es decir, dejarnos atados de pies y manos para poder reconducir situaciones que no serían deseables. ¿Nuestro objetivo cuál es? Nuestro objetivo, bueno, partimos de la base de que cualquier empresa privada, puesto que invierte su propio capital, tiene el legítimo derecho de rentabilizar esa inversión que hace. Por tanto, no es que estemos en contra de una gestión privada, porque entendemos que cualquier empresario tiene derecho a recuperar y rentabilizar la inversión que hace. Se trata de que la rentabilidad que este servicio le puede suponer a una empresa privada durante 25 años, es decir, que el dinero que la empresa privada vaya a ganar legítimamente durante 25 años, revierta en propiedad municipal. ¿Cómo? Si este servicio fuésemos capaces de gestionarlo desde el ámbito de lo público, todo lo que es el beneficio empresarial que una empresa privada tiene derecho a llevarse, no se lo llevaría nadie más que el Ayuntamiento de Pozoblanco. Esa rentabilidad revertiría de nuevo en el Ayuntamiento de Pozoblanco y, como han dicho mis compañeros, podrían ser cantidades económicas importantes que podría destinar el Ayuntamiento a otros fines. Verán, no tiene sentido que, estando donde estamos, el Gobierno municipal se empecine en querer dejar esto finiquitado, como decía antes, a falta de 2 meses para la conformación de una nueva corporación, con la cantidad de vicios,
de desconocimientos, de ocultación de documentos que también ha habido, que hemos tenido a lo largo de estos 3 últimos años. Por lo tanto, por no cansarles a ustedes y esperando que quede claro cuál es la pretensión que tenemos, yo sí me atrevo a pedirle de nuevo a través de los medios de comunicación, cosa que ya he hecho en otras ocasiones en sede plenaria, a pedirle al Gobierno del Partido Popular y de Pozoblanco en positivo que se replanteen esta actuación, que decidan atender los requerimientos de la oposición, porque no está claro este procedimiento, y que dejen sobre la mesa este asunto, permitiendo con ello que los concejales y concejalas que ocupen este consistorio a partir de mayo próximo sean quienes tengan la posibilidad de retomar el asunto con calma, con toda la documentación necesaria que nos permita elegir la mejor opción posible y, desde luego, que no se hurte esa posibilidad y que no se promueva esa hipoteca de 25 años de una forma, digamos, tan ajetreada como pretenden hacer. De verdad que creo que es importante, no ocurre nada por reconocer que un elemento de gestión que pretendíamos llevar a efecto no hemos podido cumplirlo, no pasa nada, y creo que es mucho más correcto, creo que va a ser mucho más beneficioso para nuestra ciudad y para quienes en ella vivimos que este asunto se vuelva a retomar con tranquilidad, con calma y, desde luego, disponiendo de todos los elementos para poder tomar una decisión que sea, como digo, la mejor para Pozoblanco, porque estamos hablando de un elemento fundamental. El agua es un elemento que se agota, que no lo vamos a tener siempre y que es un derecho fundamental para los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que bien merece la pena que se replanteen esta opción. Por otro lado, decir que, desde luego, el Ayuntamiento de Pozoblanco dispone de 2 elementos fundamentales de los que a lo mejor en otros tiempos no hemos tenido opción de disponer. Y es que tenemos, afortunadamente, una magnífica y gran plantilla de personal técnico, conocedores de las dinámicas de las que estamos hablando, y disponemos de cuantificación económica para poder, si se decide en su momento, afrontar una gestión directa. Tengan en cuenta que se trata de poner en marcha un servicio del agua de cara a los ciudadanos, cuyo coste aproximado, por los datos de que disponemos, asciende a 3.600.000 euros más o menos. Yo creo que, del mismo modo a que en Pozoblanco hemos acometido infraestructuras muy importantes, muy costosas, muy necesarias para la ciudad, pueden ser el Teatro Municipal El Silo, el Cinturón de la Circunvalación Nuevo, el recinto ferial, depósitos de agua, etcétera, etcétera, que se han ido a cuantías importantes. El Teatro Municipal se fue a 3 millones de euros, la pista de atletismo costó 3 millones de euros. Del mismo modo, podemos permitirnos desarrollar un proyecto, un proceso mediante la fórmula que se determine, planes plurianuales, etcétera, etcétera, que nos permita invertir desde el Ayuntamiento, pero también rentabilizar para el propio Ayuntamiento y para el propio pueblo los beneficios económicos que esa gestión pública pueda ofrecernos durante los siguientes años. Así es que esa es la cuestión dicha de forma clara, de forma tranquila, y no es otra que pedirle, por favor, al equipo de Gobierno que den marcha atrás en este planteamiento un tanto empecinado y que permitan que, cuando decidamos algo sobre el ciclo integral del agua, fíjense de lo que estamos hablando, que lo hagamos contando con el mayor número de afirmaciones posibles por parte de los responsables políticos y, desde luego, pretendiendo la mejor gestión posible de cara a los ciudadanos. A partir de aquí creo que está todo dicho. No obstante, nos ponemos a su entera disposición para cuantos asuntos tengan a bien plantearnos. Muchas gracias. ¿Cuál creéis que fue la razón por la que se llevó a sesión plenaria urgente o extraordinaria? El micrófono, perdón.
Creo que llevarlo de forma urgente a un pleno pues ha sido alguna artimaña de tipo político interno desde el equipo de gobierno, desde la alcaldía, porque no se entiende desde ningún punto de vista que se convoque ese pleno. Es que es absurdo totalmente y encima que ni siquiera se empiece el pleno justificando la urgencia. Es que un pleno se convoca urgentemente cuando sale algún tema dentro del ayuntamiento que realmente no puede esperar al pleno siguiente ordinario, para lo cual nos queda una semana. Por ejemplo, que hubiese una subvención que va a cumplir, que no se han dado cuenta y que cumple, que necesita una aprobación plenaria y que cumple dentro de 4 días y no se puede esperar al pleno ordinario. Pero es que los puntos que se llevaban en el orden del día del pleno de ayer, ninguno tenía esa característica. Ningún punto del orden del día perdía nada si se espera al pleno ordinario. Entonces yo creo que posiblemente pues sea por temas internos de estrategia o no sé, vamos, no lo entiendo. Yo solamente una cuestión, que esa es la pregunta que se le tendría que lanzar precisamente. Perdón, que la pregunta de la urgencia de meter este tema tan importante para Pozoblanco como el ciclo integral del agua en el pleno extraordinario urgente de ayer, que, como bien dice José María, no tenía ninguna motivación de urgencia, esa pregunta se le tendría que trasladar al equipo de gobierno o al alcalde en concreto, que es el que convocó el pleno sin ninguna motivación al respecto, como marca la propia ley. Por lo tanto, la pregunta se la haríamos nosotros al alcalde, que qué urgencia es la que tiene ahora, después de llevar toda una legislatura paralizando los procesos y, bueno, dando información contradictoria y demás. Decir, por puntualizar alguna cosilla más, y no sé si con ello me estoy extralimitando, ¿no? Decir que yo, desde luego, no estoy en la cabeza del equipo de gobierno, no estoy en la cabeza del alcalde para saber cuál es el objetivo que lo lleva a convocar un pleno extraordinario y urgente. Pero de lo que estoy convencido es de la situación que se crea ayer. Lo que ayer se crea, bueno, yo sé que este gobierno tiene la intención de terminar este mandato con este asunto cerrado. Pero, desde luego, como he dicho antes, no está en condiciones de cerrarse de cualquier forma, por la implicación que tiene. Pero de lo que sí estoy seguro, no yo, todo el pueblo lo pudo ver ayer, es de que con la celebración del pleno de ayer Santiago Cabello ha conseguido el efecto contrario. Y yo lo lamento. El efecto que ha conseguido es, digamos, abrir a la opinión pública una realidad dormida desde hace meses, y es la ruptura sistemática que se viene dando entre el equipo de gobierno, entre los dos socios, desde hace meses. Ayer se vislumbró con absoluta claridad que esa ruptura es real. ¿Y por qué lo lamento? Lo lamento porque eso no es bueno para Pozoblanco. Crean que sé de lo que les estoy hablando, sé que no es bueno para Pozoblanco, pero ayer lo que se consiguió con esta convocatoria es visualizar de una forma clara, nítida y notoria esa ruptura de los miembros del equipo de gobierno, de los dos grupos del gobierno. En fin, creo que es un error haberlo hecho. Nadie estamos libres de cometer errores y lo importante es subsanar aquellos errores que cometemos día a día, porque eso es lo inteligente y eso es lo que la ciudadanía de Pozoblanco necesita. Sí, yo tengo varias preguntas. La primera, si es práctica normal en el ayuntamiento que los pliegos se contraten a una empresa externa y no lo hagan los técnicos del ayuntamiento, si es una práctica normal. Me gustaría saber si alguna se aprueba, si el equipo de gobierno tiene sus diferencias y se aprueba el plan que está dentro del mandato de ciclo integral del agua que ha comunicado. Y también, si no estoy equivocada, si la adjudicación a esa empresa, el contrato fue de 12.000 euros y una duración de 6 meses y eso ha ascendido a casi 40.000 y a 3 años. Y la media explicación al equipo de gobierno y qué respuesta le han dado al respecto. Bueno, por aprovechar que tengo aquí, sin perjuicio de que mis compañeros también contesten después. Lo habitual en esta casa, que yo conozca, es que ante la adjudicación o la puesta en marcha de un servicio determinado, vean ustedes, por ejemplo, limpieza viaria, parques y jardines y edificios públicos, lo habitual ha sido, hasta que yo sepa, a utilizar el trabajo de nuestros magníficos técnicos municipales, del Departamento de Secretaría,
del Departamento de Urbanismo y de Intervención, en el ámbito que le corresponda a cada cual, para que los pliegos se realicen en el consistorio. No tendría mucho sentido que todo saliera fuera cuando tenemos técnicos especializados en el tema. La segunda pregunta que hacía, Julián, ¿no la recuerdo? ¿Cuál era? Ah, bien. Vamos, es una opinión personal, que lanzo en función de lo que he dicho anteriormente. Yo creo que el pleno que se va a celebrar el lunes ordinario no valida la posibilidad de tratar este asunto en ese pleno. Y, por supuesto, mucho menos de aprobar pliegos de condiciones que desconocemos. Y lo digo con todas las letras, los desconocemos. Es verdad que los tenemos, pero para estudiarte un pliego de condiciones de este grosor no se nos pueden dar 4 días, porque estamos hablando de un servicio que pretenden que dure en la gestión 25 años a una empresa privada. Yo necesito disponer de tiempo para poder leer de arriba a abajo cada uno de los folios de los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas. No es posible que se nos entreguen unos documentos técnicos como estos sin que seamos, yo al menos no soy técnico en la materia, porque tendré que hacer consultas sobre asuntos que van en los pliegos. Por lo tanto, sería otro nuevo error intentar que en el pleno ordinario del lunes pretendan que aprobemos estos pliegos. Me parecería un tremendo error y yo, desde luego, como CDI, no voy a entrar en esa polémica. No voy a entrar. Si queréis... ¿Hay que habilitar alguna fórmula para no tener... Bueno, en la primera pregunta yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de exponer Benito García con respecto a la elaboración de los pliegos de condiciones, al menos administrativas, siempre o casi siempre se ha echado mano de los técnicos que tenemos en esta casa, que afortunadamente son unos profesionales y que lo hacen realmente bien, bueno, pues teniendo en cuenta las peculiaridades que tiene nuestro municipio y teniendo en cuenta también en muchos de esos pliegos, en función del tema que tocaba en ese momento, bueno, pues otras realidades de otros municipios para perfeccionar los pliegos de condiciones administrativas y técnicas, y siempre se ha hecho con la profesionalidad que tienen los técnicos y las técnicas de este ayuntamiento. Con respecto a si lo hemos dicho o hemos denunciado, por decirlo de alguna forma, la cuestión de la factura a esta empresa, bueno, pues también se ha abordado este tema en más de un pleno y bueno, pues se ha preguntado en más de una ocasión, y vosotros como medios de comunicación que estáis también en cada uno de los plenos ordinarios y extraordinarios de este ayuntamiento, lo habéis podido comprobar, como hemos pedido siempre información sobre los pliegos, información sobre las facturas y demás. Pero bueno, o hemos tenido a la callada una respuesta, o ya se hará, o se están haciendo precisamente hoy, pero la realidad es la que tenemos a día de hoy. Y la otra pregunta, Julia, ¿cuál? Si da tiempo. Yo entiendo que pongámonos en el caso de que este lunes se lleva al pleno y pongámonos en el caso de que se aprueba. De todas formas, los tiempos van a estar, yo creo que muy justos, y creo que no es necesario forzar tanto la maquinaria como se está forzando por parte de parte, al menos, del equipo de gobierno, para hacer algo forzado a destiempo, porque han tenido toda una legislatura para poderlo hacerlo bien. Y bueno, pues que por días, si entra en plazo, por días tengamos un contrato que, como hemos dicho anteriormente, nos va a hipotecar no solamente al ayuntamiento, sino a la ciudadanía de Pozo Blanco durante 25 años, que, por cierto, 25 años es el tope que marca la ley, que no han puesto más porque es ilegal. Pero es que el tope está en 25 años, es decir, que estaríamos hasta, como decía anteriormente, hasta el 2044 con un contrato que va a ser, en caso de que se haga, difícilmente, bueno, pues de quitártelo en caso de que no se pueda o no se cumpla como se estipula. Yo creo que tiempo ya no hay de adjudicar estos contratos.
podrían llegar como mucho a que se saquen a licitación, con lo cual se quedaría el cambio de legislatura pues con unos pliegos, unos contratos mandados a licitar y que se presenten las empresas, pero que los tendría que adjudicar la próxima corporación. Con lo cual yo digo lo mismo que hemos dicho ya antes, lo que ha dicho Benito, que lo lógico es que esto se quede paralizado, que es lo que planteábamos en el pleno del mes pasado, que se paralice porque los tiempos son los que son y es ganas de complicar. Y bueno, hay cosas como lo que decías de los pliegos, de darlos a una empresa o hacerlos aquí, pues lógicamente siempre se han hecho aquí. Lo que no entendemos bien es el por qué se ha hecho esto de esta forma con esta empresa, que esto lo plantearon en una junta de gobierno local y que al final, ya digo, después de dejar en otra sobre la mesa la ampliación del contrato, que seguramente fue por algún motivo, luego se empezó a pagar otra vez la factura. Es que yo creo que esto no hay por dónde cogerlo. Es que no hay por dónde cogerlo. Y que en la oferta que presenta la empresa esta, aparte de hacer todos los documentos, se compromete a también, diga, que va a hacer la evaluación de las ofertas presentadas y elaboración de informe técnico y económico de la valoración de las mismas, pues es que ya es como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Es algo, la mesa de contratación en los pliegos estos pone que son solamente el alcalde y 4 técnicos del ayuntamiento, arquitecta, aparejador, interventor y secretario. Si van a adjudicar con los informes de la empresa, pues entonces prácticamente a la oposición es que lo único que nos va a quedar es coger y decir en el pleno que no estamos de acuerdo. Entonces, estas son cosas que la ciudadanía debe de conocer y saber que no hay tanta urgencia para presentar esto, que es algo demasiado importante para hacerlo de esta forma que se está haciendo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Parece ser que no. Bueno, pues terminar como hemos empezado. Muchas gracias y que tengáis buen día.